Muy buenos días a todos, a la audiencia. Agradecerle a Julio que terminó un ratito antes el programa para dejarnos unos minutitos más con esta entrevista del día de hoy. Dejarles el WhatsApp por si nos quieren dejar mensajes. El tema de hoy es un tema social muy importante, 091 400 34. Y bueno, decirles que para mí es una enorme satisfacción poder tener como primer invitado en la columna de Pamela a quien considero un servidor público. Es Luis Parodi, un educador, quien fuera director de la unidad número 6 de Punta de Rieles por un periodo que estuviera en la dirección, 8 años, y como director aproximadamente 3 años, llevando adelante con su equipo una de las experiencias más relevantes del sistema penitenciario uruguayo. Y si no me creen, Francia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, México, Inglaterra, Argentina, Chile, Brasil, Bélgica y España han sido nada más algunos de los países que venían a Uruguay, a esta pequeña isla de la unidad número 6 de Punta de Rieles, para ver qué estaba haciendo este señor y su equipo con una cárcel que en el mundo se la dio a conocer como la cárcel Pueblo, ¿no? Y para introducirnos un poco en la charla con Parodi, quiero hacer referencia a un libro que habla de su obra, que es El Camino de Regreso, del autor Gerardo Tagliaferro, cuyo prólogo es del comisionado para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, y abro la cancha a Parodi con estas palabras, dichas por Petit. Es con mucha emoción y alegría que recibo la invitación a prologar este libro, emoción que refiere al trabajo de décadas de uno de mis más grandes amigos, Luis Parodi, a quien las casualidades me llevaron a conocer a pocas horas de que llegara de su exilio, en 1985, momento en que iniciamos una larga conversación, básicamente sobre lo que implica ser un ser humano y cómo llegar o cómo lograr que la humanidad sea lo bueno que tenemos adentro y no lo otro que también tenemos, que se ha mantenido durante todas estas décadas. Mi reconocimiento a Luis, un educador gigante, un pensador brillante, un práctico fundado en el conocimiento y la experiencia. Y mi agradecimiento a Gerardo por hacer este libro e invitarnos a seguir pensando y haciendo. Muy bienvenido, querido Luis Parodi. Bueno, muchas gracias. Empezamos como muy arriba. Era necesario, era un deber. Agradecer esto y bueno, pero sí, me pusieron muy arriba. Vamos, es bravo mantenerse ahora, digamos. Cuéntenos un poco esta experiencia que transitó en la unidad número 6, para que la gente sepa. Hay gente en la audiencia que seguramente no conoce el sistema penitenciario, tal vez lo escucha por primera vez y que quiera saber un poquito de qué se trata esto. A ver, desde el punto de vista personal, creo que fue la síntesis de 30 y pico de años de laburo que más o menos se concretó. A veces pasa eso, que hay como acumulaciones que en algún momento eso desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista ideológico, del compromiso social de ciudadano y de servidor público, como dice la compañera acá, era y es una preocupación. La seguridad es un tema bastante importante en la vida de la gente, más allá de los matices y de las discusiones. La seguridad es un derecho humano, tenemos que estar seguros. Entonces, bueno, si yo pensaba y pienso que la seguridad, una de las patas es lograr que los que salgan de la cana, los que salgan de las prisiones, los que salgan de las cárceles, puedan iniciar una nueva vida. Si no, nosotros, a ver, si nosotros no logramos bajar los niveles de reincidencia, somos como el hámster, vivimos en un círculo, el hámster que vive en el redondito ese que gira, ¿no? Entonces, bueno, el compromiso era bajar eso. Y para bajar eso nos parecía, y nos parece cada vez más, además, tosudamente convencido, porque aparte al principio uno piensa que está loco cuando piensa estas cosas, pero después cuando la realidad le va confirmando que esta locura
se ve y que la gente cambia el color de su cara, cambia la forma de hablar, cambia la forma de presentarse, plantea las cosas de otra forma, tiene otro lugar, uno dice, bueno, en todo caso, si es una locura, se comparte. Y bueno, eso nos ha ido reafirmando cada vez más. La situación es muy simple. La única, digamos, el que cae preso, el único derecho que pierde es andar como nosotros, caminando. Es la libertad. El resto de las cosas no lo debe perder. Y si la intención nuestra es que vuelvan, nosotros tenemos, a ver, quisiera ser como bastante crudo, porque en realidad me parece que en esto hay que hablar medio derecho, digamos. Nosotros vivimos una sociedad capitalista y un sistema democrático. ¿Dónde los vamos a integrar? A la sociedad capitalista y al sistema democrático. Por lo tanto, la experiencia que hagan en la carne tiene que ir ligada a estas cosas. De ahí los emprendimientos económicos, de ahí que puedan... y por otro lado, que sean ciudadanos. Si nosotros no logramos esto, todo lo que se haga termina en lo personal. Termina en que alguno se salvó y no se sabe bien por qué. ¿Sí? Entonces, cumpliendo con el mandato social de que no se vayan, que es mi compromiso público, digamos, uno trabaja en una cárcel, uno puede y debe, es la obligación de hacer experiencias distintas, que esta gente haga experiencias distintas. Es decir, no hay posibilidad de volver a la sociedad o de estar distinto en la sociedad, mejor dicho, sin lugar social. Lo demás es paco y pico. ¿Y cómo se construye el lugar social? Es decir, del lugar que tenía, cómo se pasa a otro lugar. Es así de simple y así de grosero, ¿sí? Es decir, todos los esfuerzos a media, que un poquito laburo, que un poquito... En definitiva, si el tipo tipa sin ninguna discriminación, no encuentra otro lugar social, es muy difícil. Y el lugar social implica lo material, implica lo cultural, implica quién soy. Pero también hay una mirada muy especial respecto del que delinque o del que comete un delito. Todo depende. Nosotras hemos, o por lo menos yo y un grupo bastante grande, hemos observado siempre, generalmente atendiendo jurídicamente a madres que van a pedirte que ayudes a ver cómo podemos arreglar la situación de su hijo preso, de que los presos son los pobres. O sea, personas con una situación económica complicada. Bueno, y hay presos desde todas las categorías. Sí. Por ejemplo, yo me hice muy amiga de un hombre que había matado a su esposa. Me hice muy amiga de un hombre que había matado el patrón. O sea, no era un delincuente, era una persona que trabajaba en el campo. Me hice muy amiga, digo, porque los veo ahora libres por la calle gritándome cuando pasan en la bicicleta, ¡Adiós, Noemí! O sea, gente que en algún momento le pasó algo, como ustedes muy bien decían, todos lo tenemos adentro. Es lo esencial del ser animal. Está, según hasta la doctrina italiana, que se aplica muchas veces al dictar la sentencia, se hace referencia a que el ser humano tiene, no sé, en el hipotálamo, no sé, yo no lo sé, eso de agredir y cometer, ¿verdad? Lo tenemos como un límite. Nosotros, que ninguno ha incurrido en ninguno de esos eventos, ese límite lo tenemos como muy marcado. ¿Y por qué? Probablemente por la educación que uno ha recibido, el lugar donde ha nacido, la forma en la que le han inculcado la no transgresión de la norma. El tema es, y para mí es preocupante, cuando esa misma regla no se aplica en algunos casos. Por ejemplo, el tema de Operación Océano, por ejemplo. Bueno, a ver, empecemos por el principio. La mayoría de los que están presos son pobres. Son Más allá pobres. que hay... Hay algunos. Pero, el ser humano inventó Auchi, inventó el campo de concentración también. Hicimos jabón con los seres cuerpos. humanos. Ahí va. Sí. Entonces, el ser humano tiene esta complejidad. En realidad, hay un derecho humano que no está escrito,
que yo siempre digo que hay que ponerlo, que es el derecho a ser cuidado, ¿sí? Que es el primer derecho, alguien que lo cuide, que no está escrito, pero yo sigo insistiendo que el primer derecho que tiene el ser humano es tener otro que lo cuide, para empezar a hablar. En segundo, esta gente... el que lo cuide tenga principio. Que lo cuide. Después problematizamos qué es cuidar, pero en realidad que lo cuide, A ver, cuidar a otro significa tener la disposición afectiva para escucharlo, tener la disposición afectiva para estar. En grueso es eso, ¿no? Sí, tener la disposición afectiva para estar, y a veces uno no sabe qué hacer, pero está. Y eso es lo más importante. Y escucha. Y ayer o antes de ayer me dijo el diputado Luz, educar es sacar de adentro del otro. Sí, están leyendo Aristóteles, sí. Qué difícil sacar del otro de adentro. Ay, perdón que perdón que los interrumpa, pero creo que son dos temas que está bueno diferenciarlos, ¿no? Una persona que comete un delito, está claro que tiene que intervenir la policía, que se tiene que intervenir a nivel penal. Nosotros estamos hablando ya cuando la persona está en privación de libertad, cuáles son sus derechos y cuál es la obligación del Estado para que esa persona se rehabilite y pueda salir de la cárcel mejor de lo que entró. Y en ese sentido me parece que Parodi ha hecho una labor excepcional, de la cual no se sabe mucho, que lamentablemente no se replica en el país, y que estaría bueno que nos comente cómo fue esa labor. ¿Cómo fue? Exacto. ¿En qué consistía? ¿Qué equipos Primero, consiste muy simplemente en considerar que... Yo discutía esto cuando llegaban los presos a Punta Rieles, me decía, yo soy preso. Bueno, si sos preso estamos en el horno. Si estás preso es distinto. Para empezar a discutir el tema. El ser, el estar, y ahí bueno. Ayer me pasó de vuelta, fui a una entrevista con un preso y me decía, porque yo soy... No, si sos ya no me voy. Si estás, lo discutí. O sea, esto uno está haciendo, uno no termina de hacerse. No, sí. Es muy cierto. Uno va creciendo, pasando por etapas. Bueno, ¿qué hicimos? Y eso, yo siempre decía dos cosas. Si nosotros, primero, estos son nuestros, es la primera definición. Son nuestros presos, son nuestros. No sé porque si no, fueron a algunas escuelas nuestras, algunos dejaron en realidad. El denominador común de la delincuencia en Uruguay mayoritariamente, salvo excepciones, es que las instituciones puestas al servicio de la socialización de nosotros, no pudimos. Ni la escuela, ni la guardería, ni la familia. Lo que está puesto al servicio del ser humano para que más o menos se sociabilice en términos más o menos potables, digamos, fracasamos con total éxito. Lo puse a propósito, lo del hombre que mató a su esposa. A ver. El ejemplo es a propósito. Hemos fracasado, inclusive hasta las propias mujeres, en transmitir... Bueno, entonces la cárcel tiene que poder crear las condiciones para que esos fracasos puedan ser reparados. Es tan simple como eso. Tiene que poner condiciones objetivas, materiales, de vida, de relacionamiento, de que yo cómo me levanto, cómo me acuesto, cómo hablo, es decir, al servicio de que pueda reparar algo. Y el algo digo porque esto es inmenso, entonces uno reparará un tercio, no importa. Esa es la primera. Y el segundo, el estricto respeto a los derechos, porque si no la sociedad tiene dos problemas. Como yo lo he dicho siempre. Tiene uno que ellos que nos roban y yo que los torturo, o sea que tiene dos problemas. Tiene uno que roba y yo que no respeto los derechos humanos. O sea que en vez de un problema tiene dos. ¿Sí? Entonces, primero eso, que el absoluto respeto al individuo y a sus derechos. Y no solamente a respetar los derechos, sino generar las condiciones para que los pueda ejercer, que es la otra pata. Porque si no, yo no le doy derechos a nadie. Yo le doy posibilidades, contextos, estructura, para que se pueda defender. Ninguna estructura, el que nos llora no mama del tango es así. No hay vuelta. Tiene que tener la posibilidad de pataleo, de discusión. Al principio va a ser más o menos violenta y después se va a ir arreglando. Pero tiene que tener la posibilidad de discutir. Porque el ser humano es una discusión. Ahí me vienen algunas imágenes, ¿no? Yo tuve la bendición de trabajar 6 años de la mano de la dirección de Parodi y su equipo en la unidad número 6.
en realidad me están viniendo varias imágenes. Se las voy a ir diciendo y a ver si como ping-pong me puede decir algo. Una es ver lo que sería la dirección, en donde usted tenía la oficina, siempre con una cola de personas privadas de libertad que tenían acceso al director y a un diálogo y a presentarles o su queja o su proyecto en un diálogo. Alguien que lo escuche. Sí, continuamente, y además lo veía usted recorrer toda la cárcel hasta la última barraca, la última celda. Eso es muy importante. Y eso es maravilloso. Exacto. El ¿Cómo diálogo. ¿Cómo era la Es maravilloso. vida ahí del privado de libertad? Bueno, la habitación, por ejemplo. La Para celda, compararla. la celda. Uno no puede educar en eufemismo, ¿sí? Eso es otra historia que hay gente que dice, no, la habitación es una celda. No es una habitación. ¿Por qué no es una habitación? Primero, no eligió con quién estar. Pero hay otra persona. Sí, había cuatro. Cuatro. Las celdas eran grandes. Digamos que dentro de la pobreza franciscana que siempre tuvimos en Punta Riele, creo que con dignidad, pero bueno, pobreza al fin, no teníamos un hacinamiento importante, sino que eran celdas grandes, eran Ahí 4 está. personas, si podíamos eran ¿Cómo 2. estaban las paredes? Porque yo conozco la cárcel de Libertad, no conozco la... Bueno, era bastante pobre y acá viene el lío. Cuando uno empieza a generar dignidad, ellos mismos empiezan a... Porque el otro lío es cómo convencerlos de que el lugar que viven en una cárcel. Por lo tanto, es lo que les tocó en este momento, por razones mil. Sí, sí. ¿Cómo cuidarla? ¿Cómo cuidarla? ¿Cómo cuidar mi lugar de vida? Y que a su vez es una cárcel que le prohíbe algunas cosas. Ese es un desafío de lo más interesante, lograble, totalmente lograble. Porque los niños cuando van a la escuela no quieren ir, ¿eh? Eso, que los niños de 5 años quieren ir a toda la escuela no me convence nadie. Van, porque hay un mandato social importante y hay una sociedad que le dice, mirá que si no vas a la escuela la quedás. Ese mandato social importante sostiene la escuela. Una de las cosas difíciles de sostener es que en la cárcel el mandato social es espantoso. Nadie quiere... Esa es una dificultad. ¿Sí? Ese mandato social, que la cárcel es vista como un nido de delincuentes, yo que sé, la escuela del crimen, no sé. Sí, sí. Que son todos irrecuperables, no sé. Eso, hay que luchar contra eso. Pero volvemos a la cárcel. Pero esa es una concepción establecida. Sí, totalmente. Y que tiene en muchos casos, lógicas que también... y tiene lógica que lo sostenga. Exacto. Como todas las cosas. Exacto. A ver, en esto es importante. Cuando la gente dice cosas, algo de verdad dan la vuelta. Algo de verdad. Uno, la maravillosa es poder determinar un poco hasta dónde van las verdades y las medias verdades. Pero eso en el trabajo educativo es así. Yo cuando establezco una relación con el otro, se disparan un montón de situaciones. Parodi, ¿cómo era el almuerzo en la cárcel de Punta de Riera? Nunca fue muy bueno. No, pero digo, era toda gente, así como uno ve, porque mucha gente, por ejemplo, tiene la imagen de la cárcel de lo que se ve en las películas. No, bueno, nosotros, a ver, todavía, eso que se ve en las películas hay gente que lo prefiere, tener comedores grandes. Ajá, Nosotros íbamos hacia comedores pequeños. pequeños. A que tuvieran mesa, que nunca tuvimos poca. Y la comida no era de una calidad excelente, vamos a decirlo públicamente. Nunca pudimos superar algunas de las cosas, y hay 1000 causas, de las cosas que mandaban, de las de inoperancias nuestras. Lo cierto es que la comida potable. Igual hablando Y de en esos... grupos pequeños. Comían en sus celdas o comían en la en el celda. comedor. La idea era que la celda fuera solo para estar y dormir y difícil de lograr. Hablando de esas oportunidades que usted brindaba en la unidad para las personas privadas de libertad y hablando de la alimentación, recordemos que había roticería, panadería, había verdulería, fruta, verdura, huertas. O sea, me atrevo a decir... Llevada adelante por los propios por privados. las propias personas Ahí va. privadas de libertad, digo, que eso le hace al tema de la nutrición y la alimentación un factor muy importante y que no está en todas las unidades y producido por ellos mismos, ¿no? A ver, me estoy viniendo otra imagen, en día de visita, el restaurante abierto para la familia. Mira. Por favor, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí hoy, viene... déjeme decir esto, Parodi. Hoy no está entrando en esa misma unidad, pocos meses después de terminar, quienes muchos dicen la era de Parodi, Ajá. no entra fruta, no entra verdura,
no está entrando harina y muchos alimentos más. Tenemos personas que se están quejando porque no están dejando entrar ese alimento y que son, en términos carcelarios, como se dice, flauteadas, llevadas para otras unidades en condiciones inhumanas. Acá viene un tema interesante de la educación. El educador dice, las cosas me van a pasar, ¿qué hago con eso? La policía dice que no me pase. Entonces, como van a hacer escabio, no entra fruta. Como van a... ¿Qué quiere decir van a hacer escabio? ¿Qué es escabio? Fermentan lo que venga. Lo que sea fermentable se fermenta con azúcar. Y se genera un alcohol bastante complicado. Ahora entendí. El educador dice, a mí las cosas me van a pasar, yo tengo que ver qué hago con eso. Y es mi problema que no hagan escabio, no es un problema de ellos. Esa es la diferencia ideológica. A ver, yo siempre pienso que si esta teoría se aplicara si la teoría de que las cosas no pasaran se aplicara, por ejemplo, a la sociedad en general, por ejemplo, no andaríamos en auto, porque alguno se mató. Hay cantidad de accidentes, uno dice, bueno, vamos a mejorar el manejo, por ejemplo. Dice, vamos a enseñar a manejar mejor, a las reglas. No dice eliminemos el auto. No. Bueno, en la cárcel eliminan el auto. Entonces, todos se van a pelear, entonces los encierro. Es decir, no hay una apuesta a que no hay una apuesta que intentamos hacerla a que el tipo pueda cambiar. Y si la persona no cambia, nosotros no tenemos posibilidades, es así de bobo. Porque el día que salga va a ser lo mismo Igual. que hacía antes. Entonces va a ser un sufrimiento para todos, mientras esté para todos el sufrimiento, porque todos los que están en un ambiente muy oprimido sufren. Ellos, vosotros, nosotros, algún perverso puede ser que festeje, Claro. que también hay. Pero en realidad es eso. Las cosas van a pasar. Tienen que comer fruta, es mi obligación que no hagan escabio, no es de ellos la cosa. Aparte es ridículo, perdón, digo, ¿Y esas frutas las trae la familia? No, bueno, Bueno, la estaban sí. Y cultivando. las otras las cultivaban. Y algunas se cultivan. La Exacto. mayoría trae la familia, pero sí. A ver, pero esto es lo importante, me parece a mí, de Punta Rieles, con errores y aciertos. Vamos a ser poco humildes. Con aciertos y algunos errores. Con muchos aciertos y algunos errores. Entonces, es eso. ¿Ustedes siguen el proceso de la persona cuando sale? No, nosotros no, ¿No? no nos daría la omnipotencia. Yo ahí tengo una duda. Yo no sé hasta dónde hay que perseguir a la gente. No digo Primera cosa. perseguirla, digo De saber repente, darle... de repente lo que puedo sí discutir, pero eso ya es una discusión más pedagógica, es dónde se va insertando y que otros dónde lo se va sigan. insertando. Y que otros lo sigan, porque uno si lo sigue. ¿Cuánto puede seguir uno un equipo? 100, hay 13.000. Lo interesante es los periodos. Te fuiste de acá, tenés que estar en algún lugar donde ya está. ¿Sí? Y que haya otros actores. ¿El patronato de encausados, por ejemplo? Un Villam, el patronato, Un yo qué Villam, sé, por ejemplo. el club de fútbol, el sindicato de la fábrica, el pastor, la iglesia. La Pero pastoral. vamos a otro tema que era una pregunta que hacía. Primero eso, de que pueda hacer una experiencia económica, que pueda vender y comprar, que pueda saber, la discusión en Punta Rieles era, al principio me gasto todo lo que produzco, me fundo, bueno, hacer la experiencia. Para la próxima ya sabés que tenés, Sí. bueno, ¿cómo aprende la gente? Sería la pregunta. ¿Cómo aprende? Exacto. Entonces, ¿cuánto aprendemos por la experiencia y cuánto aprendemos en la relación con otro que nos educa? Sí, sí, sí. Sea docente, Pamela, nosotros, los profesores. Uno no puede, a ver, la educación no es más que una lucha ideológica, gente. No hay tanto misterio entre lo que yo pienso y tú pensás. No es otra cosa. En un ambiente potable, en un ambiente democrático, donde vos sos un ser humano y yo también. Y nos igualamos, ¿cuál es el problema? Parodi, ¿se anima a escuchar algunos mensajes que me están llegando? A ver si reconoce este nombre, Alicia Sáenz. Sí, ¿Sí? ¿Quién es? Cuéntele a la audiencia, pues viene de Argentina el mensaje. de arriba. ¿No? Es de la jueza que está llevando adelante... En Neuquén. En Neuquén, exacto. También una experiencia maravillosa en la cárcel de Neuquén. Estuvo como 3 o 4 veces con nosotros. Exactamente. Una maravillosa persona y además me debe tengo que ir a Neuquén.
Dice, qué lindo negro, mucha calle, mucha experiencia, gran corazón, felicitaciones. Después tenemos otro mensaje de Gabriel Recoba, los quiero mucho a ambos, excelente Parodi. Otro mensaje que me piden privacidad porque es un privado de libertad, dos grandes personas y de gran humanidad tendrían que volver al sistema penitenciario, ustedes son el alma de la rehabilitación verdadera, pregúntele pregúntele a Parodi, esta es una pregunta que me hizo policías, operadoras penitenciarias y personas privadas de libertad durante toda la semana. Pregúntele a Parodi si le proponen volver, ¿qué haría? Wow. Pero permítanme preguntarle desde mi ignorancia. Indudablemente, cuando se proyecta o cuando se proyectó llevar adelante esta situación, en especial de la cárcel de Punta de Rieles, debe haber habido una especie de organigrama. A esto queremos llegar, esto es lo que queremos hacer. Ese orden y ahí lo ponemos a Parodi de director y no la ponemos a Noemí Raciopi porque no tienen ni idea de lo que van a hacer. Entonces, eso que indudablemente tiene que existir, así como existe un programa de gobierno, existe un programa acá dentro de esta radio, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. ¿Quién lo impone? ¿El Ministerio de...? No. Se dio... El Uruguay en eso es fantástico y patético a la vez, digamos. Nosotros llegamos y empezamos a hacer y no dejaron hacer. Mi agradecimiento a lo que dejaron hacer, en realidad esto no tuvo ni... Pero ustedes no presentaron un proyecto, No, por ejemplo, miren, absolutamente. nosotros creemos que, y está muy bien, me parece muy bien, que la cosa se haya reducido a es imposible abarcar todo, como usted decía, 13.000 presos, es imposible. Yo creo que estamos muy lejos. Porque en Soriano, en la cárcel de Pence, se dio una cosa mega, bueno, se hizo una cárcel nueva, estaba todo nuevito, la experiencia de la panadería, y se le dio a un grupo de personas que presentaron un proyecto para llevar adelante eso, que estudian música, etcétera, etcétera. Pero alguien le puso como piensa. Lo tiene enfrente, Luis Parodi. Me consta, por algo son iniciativas Fenómeno, que pero no ¿por se qué replican. eso? No, está Rolando Arbezún que fue conmigo, También. que no quiero... No, yo decía, ¿por qué no nos sentamos en una mesa, así como se sientan los del Consejo de Salarios, poniendo e intercambiando frente al jerarca, que es el que va a decir lo que quiere hacer? Porque falta voluntad, Gracias. Perdona que Gracias, intervenga. Julio. Falta voluntad política. No comparto. Voluntad política hay, lo que pasa es que va para otro lado. Sí, claro. Ahí está, hay una concepción diferente. Exacto, no estamos de acuerdo en la base, no estamos de acuerdo que la experiencia... El Estado para mí tiene la obligación ética y moral de ofrecerle a esta gente, nuestra gente más jodida, si querés, sin problema, todo lo posible, toda la filosofía, todas las religiones, todo lo que podamos. Para reinsertar. Porque nos interesa a nosotros que vuelvan mejor o que vuelvan distintos. Es un clamor nuestro que vuelvan distintos. Y los que dicen que hay que matarlos, yo siempre decía, pero vos me estás planteando que los mate yo. Matalo, yo que sé, matalo y cuando caiga en cana yo a vos te voy a atender bien. Eso lo he dicho siempre. Es verdad. Ahora, el tema es ese, de que nosotros no estamos de acuerdo en la base, en esto de que yo decía. La policía que los corre y a veces sufre mucho para agarrarlo, después no los puede cuidar. ¿Qué es lo que no se entiende? Pero no es humano. Yo respeto enormemente a los compañeros que trabajaron conmigo, lo sabe todo el mundo además. Trabajamos con lo que hay, con lo que está, es decir, y con muchísimo respeto y aprendí toneladas de cosas de algunos. Sí. Pero institucionalmente, si estamos pensando en la famosa palabra rehabilitación, que yo tengo alguna duda, pero no importa, vamos a usarla para que se entienda, tenemos que generar otras cosas. Si no, es imposible el hecho de que la cosa no me vaya a pasar. Si se pelea lo encierro, si se encierro, ¿qué hago? Y hay otro mundo en Uruguay. Hay dos mundos en Uruguay que quedan sumergidos y dolorosamente sumergidos. Que fue lo que dijo Nova cuando vino y ha habido alguna mejora, pero en grueso seguimos la misma. Novak es un relator de la ONU que estuvo visitando las cárceles. El Uruguay tiene una democracia bastante consolidada, por suerte, con partidos políticos, pero tiene un sector que son cárceles y la locura que está oculta. Donde las reglas no son democráticas, donde no se... Entonces, convive la sociedad con estas... Sí. Y esto es sin llantería, convive...
Y yo creo que no nos sentamos porque no estamos de acuerdo y no hemos madurado lo suficiente como para decir, bueno, pongamos los desacuerdos arriba de la mesa. Ahí está. No hemos madurado lo suficiente. Ahora, pero el hecho de significar que yo acepte ponerme a discutir con Pamela, que hay cosas que no estoy de acuerdo, en un plano de igualdad, implica que yo creo en la democracia. Y que creo que de eso va a salir algo. Mejor, incluso voy un poquito más lejos, algo mejor que lo que tengo. Todas las posibilidades. Yo te cuento una anécdota que para mí fue marcante. Toda la religión, entonces va una religión umbandista al principio y que sacrificaba animales. Y yo dije, más sangre en la cárcel no. Y el pastor me dice, usted me está discriminando. Sin lugar a dudas lo estoy discriminando. Ahora, esta experiencia no quiere más sangre. Es capaz que hoy la pensaría con los años, pero en ese momento de corte, que se cortan todos, Claro. también hay un límite de las experiencias. Lo único que tener claro estas cosas. Uno no está jugando porque hay seres humanos en el medio. Entonces, uno está convencido que si genera otra Recoba, anda hace mucho tiempo juntos. Dejó un mensaje recién, por eso lo menciono. ¿Cuántas veces, la otra pregunta, cuántas veces yo me puedo equivocar? Como pregunta ideológica fuerte para la sociedad. A los hijos, ¿cuántas veces le permitimos que se equivoquen? ¿Qué hacemos cuando se equivoca? Porque el partido se juega siempre en el error, ¿verdad? Porque si el tipo es un fenómeno no hay ningún problema. Parodi, El tema es cuando... Perdón, ya para el cierre, pues ya son y media, para que la audiencia entienda un poco también de lo que usted está hablando, y no quiero que se vaya sin que nos conteste la pregunta que nos estaban haciendo. La cárcel de Punta de Ariel en la unidad 6 tenía teatro, ayúdeme, teatro, radio, yoga, murga, radio, de 2 o 3 radios, huertas, bloqueras, herrería, carpintería, roticería, restaurante. ¿De qué me estoy olvidando? El banco. Bueno, a ver, tenía un banco, lo del banco me parece muy elocuente. Tenía un fondo solidario, cada emprendimiento ponía un porcentaje y ese porcentaje se usaba para ayudar a los que querían poner emprendimiento. Eso es lo simple, me parece. Venía con una hojita de cuaderno, decía, yo quiero poner... Esta es otra discusión interesante. Yo decía, lo que sea, usted decía si teníamos un proyecto. Yo creo que el proyecto está... pero el proyecto tiene que ser lo suficientemente abierto para dejarse sorprender. Tiene 4 o 5 bases: el relacionamiento, el respeto a los derechos, no se humilla ni se somete, eso es una base esquemáticamente. No se humilla, el sometimiento y la humillación no genera educación. No hay discusión. No hay discusión. No hay discusión. Bueno, entonces, ¿Eso no tendría que ser una política de Estado y no de gobierno? Sin dudas. en Uruguay, cuando se habla de política de Estado, a mí siempre me da la sensación que se ha logrado algunas cosas en política internacional. Cuesta mucho. Porque tenemos esta dicotomía entre la República Francesa y Haití. Yo creo que el Uruguay tiene esta dicotomía entre República Bananera y República. O sea, tenés figuras como Achugarri, tenés muchas figuras, por suerte, que son como muy republicanas y están pensando ya en y tenés sectores sociales que seguimos. Sí. Y convivimos en esa situación. Para el cierre, tipo ping-pong. O sea, síntesis total. Petit, te le digo una palabra, ¿qué me devuelve? Petit. Y mi mejor amigo. ¿Qué piensa de que las cárceles pasen en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura? Que es un proyecto que ya se viene trabajando desde hace años. Y estamos totalmente de acuerdo. Díaz Maynard lo presentó en el 85, 86. Sí. Bien, si le digo Escuela de Educación Emocional, ¿qué me dice? Te voy a decir lo que te dije siempre. Yo no entiendo mucho de eso, pero todo adentro, todo lo que venga que no humilla y someta dentro de la cárcel. Muy bien. Si le proponen volver a trabajar en la cárcel, es la pregunta que se está haciendo mucha gente y me la dan Y yo tengo muchas ganas de volver. Más allá del compromiso, porque también yo ahí soy bastante... Yo no quiero avasallar a nadie, ni que mi compromiso... Yo me parece que a mí me gusta lo que hago. Si también vuelo por mí, así libero a todo el mundo... Esa cuestión, yo rompí con esa concesión de que el otro tiene que estar como abogado con mi compromiso, entonces
Yo voy también porque me gusta y voy por mí. A su vez, voy, pero voy fundamentalmente porque es lo que hago. Entonces, es donde uno es también. Parece que como una vocación. Es que uno es también lo que hace. Uno es lo que hace. También. Es tan difícil de definir lo que uno es que dice, Galeano dice, es lo que el esfuerzo que uno hace para dejar de ser lo que es lo que hace, es lo que... Es inmensamente, el ser humano en eso es maravillosamente ¿Sabe, Parodi, inabarcable. que lo felicito que haya venido y No, ustedes, yo... a mí más que nada porque cuando ustedes hablaban, yo he escuchado a montones en preguntas que se hacen y las señoras que dicen los presos deberían pagar lo que están comiendo porque nos están costando carísimo. Y entonces eso me lleva a lo que ustedes decían. Pero entonces, ¿qué opinión tenemos? ¿O dónde, en cuál de los dos, de las dos canchas nos estamos parando? yo creo que el Estado tiene la obligación de la alimentación, pero si a mí me dejan producir y vender y transformar la cárcel en una cuestión igual que afuera, acepto el desafío que comemos de lo que producimos. Hay un oyente en línea. ¿No? No era un oyente, nada más y nada menos que el columnista posterior, el ex fiscal, hoy diputado, Gustavo Zubía. Pero antes de irse, yo quiero el compromiso de seguir conversando sobre esto y viendo... Yo soy muy difícil, si me invitan vengo. Me alegro mucho y justamente para eso, para intercambiar. Estamos en distintos lugares, lo vemos de distinta manera. ¿Qué les parece si cruzamos esas miradas y logramos el camino del medio? Qué difícil.